Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Vamos a ver. Bueno, ustedes saben, luego de que nosotros en el programa de ayer le dedicáramos bastante tiempo al Partido de la Liberación Dominicana, la noticia de la renuncia de Francisco Javier García como jefe de campaña de Abel Martínez, y todo lo concerniente a eso en ese momento, pues salió una información. Primero avisaron que Danilo Medina iba a ser el nuevo jefe de campaña de, de la candidatura de Abel González, de Abel Martínez. Yo me sorprendí cuando vi eso, no lo quise comentar, porque digo, este hombre que supuestamente está enfermo, se mete en el trajín de vocero o cerebro de una campaña electoral, y antes de que termine esto, si es verdad que está enfermo, que eso yo no lo sé, pues va a caer tieso ahí. Vamos a salir de él rápido, sin darnos cuenta. No es que yo quiera salir de él, pero bueno, si se embarca en esa quijotada, pues lo más probable es que le vaya muy mal en términos de salud. Pues bien, él anunció en la noche que no será coordinador de la campaña presidencial del PLD por su salud. El expresidente informa que no será el coordinador de la campaña del Partido de la Liberación Dominicana debido a su salud y por prescripción médica. El exmandatario, a través de un comunicado en el que igualmente asegura que estará en el Comité Nacional de Campaña colaborando en lo que esté a su alcance, que no puede ser mucho. Ni creo que él esté interesado. Aquí planteamos las cosas como son. Él no quiere involucrarse en esa campaña porque él sabe el final del cuento. Si es que Abel puede llegar al 2024, porque voy a hablar de eso un poquito en minutos. Dice Danilo, estaré en la estructura de la campaña, colaborando en todo lo que esté a mi alcance, pero por razones de salud y prescripción médica no estamos en condiciones de asumir el rol de coordinador de las actividades de campaña. Lo primero es que vamos a hacer una cronología de esta situación. Ante todo, luego de aquella actividad, déjeme pasársela, que yo la tengo aquí. Yo la tengo aquí, vamos a ver. El viernes 21 de abril del 2023, yo hice un programa y en uno de los bloques tocaba el asunto cuando Abel y Francisco Javier se presentaron al periódico Hoy, y ahí reseñé de que ahí había un desacuerdo, y de ahí salieron guapitos los dos, porque Francisco Javier quedó evidenciado como con mucho interés, demostrar superioridad con Abel Martínez. Dicho sea de paso, la tiene. Pero miren esto, recuérdense de eso, vamos cronométricamente. Vamos a ver, ¿a dónde que está? Aquí es que está. Con los canales para que puedan mojar sus cosechas, entre otras. Bienvenido. Primero, contento de verlo, que hacía mucho que no lo veía. Tú sabes que a propósito de la pregunta y de la respuesta que Abel te da en la parte del impacto de la sequía, hace 2 semanas nosotros estuvimos en la provincia de Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón. Bien, lo primero es que, si ustedes se fijan bien, a Abel no le gustó eso. Él no iba a armar un lío ahí porque, bueno, se destruye. Pero a él no le gustó. Y es sorprendente que alguien, que si bien es cierto, puede estar para apoyarte, pero te pone como que tú eres un muchachito de escuela y él tiene que tomar la palabra. Y es cierto que metiste la pata, pero esa es tu candidatura, no la de él. Ahora, ¿por qué Francisco Javier hizo eso? ¿Le faltó el respeto al candidato con eso? Yo creo que sí. ¿Por qué? A mí me da la impresión que Francisco Javier está haciendo campaña para él, para el 28,
e inclusive puede estar haciendo campaña para él para el 24. Por una sencilla razón. Cristian Cabrera, creo que se llama, un muchacho que trabaja en Telemicro, un periodista, ha reiterado varias veces que tiene fuentes que le han confirmado desde allá dentro del PLD, del comité político, que a Abel Martínez le dieron 3 meses para que prendiera la pila en marzo, y si no la prendía lo iban a sustituir. Bien, como ustedes pueden ver, yo dije eso el 21 de abril del 2023, viernes 21 de abril. Un mes después, un mes y un día, pues Francisco Javier entrega la carta, 22 de mayo, es decir, el lunes pasado. Fíjense, la modestia aparte, la certeza de los vaticinios en base a análisis, de las proyecciones que nosotros hacemos en base a análisis, que dijimos ahí hay problema, y solamente de mirarle la cara a Abel Martínez cuando estén hoy, que Francisco Javier agarra y se coge el show para él. Primera vez que yo vi eso, y eso lo dije en ese momento, que un jefe de campaña le quita la palabra al candidato. Aunque te equivoques, tú eres el candidato y tú corres la consecuencia. No es culpa mía, pero el tú quitarle la palabra, pues lo reduces a un muñequito de papel. Y una de las cosas que para mí pues provocó la salida de Francisco Javier fue esa situación. Ahora bien, vamos al mambo. Esa situación pasó. En el fin de semana pasado, Francisco Javier entregó la carta el lunes, pero Francisco Javier salió en el fin de semana para Miami a consultar con Danilo. Parece esa confrontación que mantenía calladito, pero en tensión, Abel Martínez con él y él con Abel Martínez. ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez Francisco Javier retorna, hace la carta. Supuestamente Danilo le dijo, él le preguntó que qué hacía y Danilo le dijo renuncia. ¿Por qué Danilo le dice renuncia? Por lo que decía ayer, Abel no es de los afectos de Danilo Medina, no lo puede hacer, parece que ahí no hay química, son dos personas totalmente diferentes. Y se le ve como un intruso en el partido de Danilo. Abel era un dirigente regional y hasta nacional del PLD en un momento determinado, pero bajo otro esquema. En el partido de Danilo, que es el PLD de hoy, Abel es un intruso. Ustedes ven que él no ha podido hacer clinch con el PLD y para mala suerte de él, pues las encuestas no lo ayudan. Cuando yo he dicho aquí, el tipo está entre un 14, 15, 16, oscilando ahí, y va a terminar muy bajo porque aquí hay un proceso, independientemente de que él sea buen candidato o mal candidato, que no es tan buen candidato para tratarlo bien, pues se ve un proceso de polarización y por más esfuerzo que haga el PLD, pues está pues, navegando contra la corriente. A tal punto que hoy el secretario general del PLD dijo que el PLD marca más que Abel Martínez. Si lo que dijo ayer, la renuncia de Francisco Javier fue fuerte, pues esa revelación que hace Charlie Mariotti, después de examinar las encuestas, porque él se refiere a encuestas, de que el partido marca más que Abel Martínez, pues es una afirmación que reduce las aspiraciones. Inclusive lo que Charlie dice, que cuando se le pregunta a un individuo que dice ser PLDista, cuando le preguntan que por quién va a votar, dice a otra persona. Cuando Charlie dice a otra persona, usted no tiene que ser adivino para saber a qué persona es que van a votar esos que dicen que son PLDistas. Escríbalo ahí si usted no lo sabe, pues yo se lo digo, Leonel, ¿verdad? Cuando dice, no, yo no voy a votar por eso, yo voy a votar por Leonel. Entonces, esa candidatura está en peligro. Cristian Cabrera, que es un joven periodista del Canal 5, dijo ya hace un tiempo atrás
creo que él lo dijo en abril, que a Abel le habían dado un plazo de 3 meses para que prendiera, para que esa candidatura generara interés, o lo iban a quitar. Y entonces, esto ahora cobra mayor veracidad para mí, lo de Cristian Cabrera, porque resulta que el señor Mariotti da estas declaraciones. Cuando tú ves las encuestas, tú te encuentras que PLDistas, que han votado 3 elecciones consecutivas por el PLD, todavía dicen: mi partido de mis simpatías, este. Pero cuando le haces la pregunta por la candidatura presidencial, escogen a otra persona. Bien, eso lo dice el secretario general. Entonces, cuando usted une esa declaración del secretario general del PLD, la salida de la campaña de Francisco Javier García, la salida como jefe de campaña de Francisco Javier García, después de consultar a Danilo, y entonces que Danilo le había pedido a Abel Martínez que pusiera a Andrés Navarro como jefe del gabinete, es decir, por arriba de Francisco Javier García, lo más seguro es que este sea el jefe de campaña. Y ya Andrés Navarro fue jefe de campaña y lo hizo más mal que bien, porque fue nombrado en marzo del 2020, cuando se esperaba que Gonzalo pasara de los 40 puntos, muy de los 40 puntos, que estaba en rivalidad con Luis Abinader, y después que entró se terminó de fastidiar más todavía. Cuando Danilo delega o recomienda a Andrés Navarro a Abel Martínez, ¿por qué lo hace? Porque no cree en la candidatura de Abel Martínez. Si fuese así, hubiese recomendado a Francisco Javier García: no te vayas, quédate, métele la mano, empújalo lo más que tú puedas. Sí, la vaina está difícil, pero dale para allá, que es la carta que tenemos, fue el hombre que salió de esto. Por lo cual, usted no se puede sorprender, aunque yo vería eso como una lecura, pero lo que estoy viendo es eso. Usted no se puede sorprender que a la hora de abrirse el calendario interno de los partidos políticos, pues se presenten unos cuantos más dirigentes PLDistas que opten por la candidatura a la presidencia por el Partido Morado. Sería de mal gusto, se comprometieron todos, pero no es la primera vez que un comité político del PLD se compromete a algo y no lo hace. Inclusive en aquella vez de Juan Dolio, firmaron todos los del comité político comprometiéndose a una serie de cosas, de que Danilo no podía ir, de esto y lo otro, y al final todos a una voz se pusieron en fila con Danilo y sus pretensiones de lograr un tercer mandato modificando la Constitución. Entonces, eso agravado porque estaba firmado y había que modificar la Constitución. Este paso es más simple para personas que son capaces de hacer ese tipo de cosas, de violar su palabra. Lo más que pueden decir: bueno, Francisco Javier se quilló contigo, se molestó y ahora se quiere presentar él porque él es más líder que tú. Digo que sería descabellado eso al mismo tiempo, pero no lo descarto, porque Abel es el candidato, aunque sea el aspirante, es el candidato y ha formado un núcleo fuerte con él, alrededor de gente que quiere, pues si hay un milagro, si se mueren todos los candidatos al mismo tiempo, tal vez él sea presidente, pero de lo contrario él no va a ser presidente. Pero hay gente que siempre sueña y entonces le hacen un coro, quieren ser el anillo íntimo de el que ellos piensan que puede ser presidente, y entonces esa gente va a cerrar filas con Abel Martínez. No es lo mismo que Leonel se vaya del PLD con Danilo en el poder, a que Abel Martínez se vaya del PLD con Luis Abinader en el poder. Dejaría
en calzoncillos al Partido de la Liberación Dominicana y le daría un golpe que fuera un golpe, bueno, que sería muy difícil pararse de eso. Digo por los compromisos que habían y por la situación del hoy, que no es igual al del 2019. Bueno, Navarro va a ser un elemento importante, de hecho es el jefe del gabinete de este señor, y no dude usted que sea el nuevo jefe de campaña de Abel Martínez, con lo cual, y yo le cojo pena, a ver, miren, a ver, esa mirada no es de gente contenta, esa mirada es como de todo esto. Ahora usted me va a preguntar, pero ¿por qué Danilo hace todo eso? Yo lo dije ayer. Abel Martínez, por más mente que le ha dado a Danilo, no es santo de devoción de Danilo. Primero, Abel Martínez es de Santiago, Danilo es del sur. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? La distancia y hasta los temperamentos. Eso por un lado. Segundo, Abel Martínez, pues era un seguidor de Leonel Fernández y ya eso, con eso se gana toda la desconfianza del presidente Medina. Tercero, Abel Martínez se ve que no es un tipo servil, ni que se le va a arrodillar ya a estas alturas, tal vez al principio sí, ahora no. Y Danilo pues necesita obediencia fiel y más en su partido, que hoy se denomina el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es de él. ¿Y por qué él necesita todas esas cosas una tras de otra? Porque Danilo no le puede decir a Abel, creo yo, mira, vamos a hacerle el juego a Luis Abinader. Vamos a hacerle el juego a Luis Abinader porque yo no quiero que gane Leonel y además Luis tiene el juego pesado. Mira cómo me achugó la gente del Ministerio Público, me tiene toda mi gente trancada porque entre una y otras cosas tienen encerrado a dos de las figuras más cercanas de Danilo Medina, que lo conocen por completo, tanto su vida familiar, su vida política, su vida privada, como también sus secretos. Yo voy a decir secretos ocultos, todos los secretos son ocultos. Bien, pero quería hablar sobre eso. ¿Por qué? Porque tengo que remitirme a una información que me pasaron hace un tiempo y que yo bajito la digo, como dije eso de Francisco Javier hace el 21 de abril, y miren cómo se manifestó. Danilo Medina hizo un pacto con Luis Abinader. Ese pacto, interés de Danilo es que no se le moleste, que se le garantice que no va a ser apresado, que se le garantice ciertas actitudes por parte del gobierno que lo hagan sentir relajado. Y por eso él llega relajado a República Dominicana. No es el tipo atribulado que salió huyendo horas antes de que agarraran preso a José Ramón y a Gonzalo y a Donald Guerrero. No, él llega feliz de la vida, sin bigote, happy, aquí estoy yo. Se quitó un peso de encima. Ahora, eso es dando y dando. Eso le dio el presidente Abinader. Tranquilidad. Alejar ese ministerio público. ¿Qué va a dar Danilo Medina? Bueno, él entiende que puede poner al PLD a las órdenes de la reelección de Luis Abinader. Por lo tanto, Abel Martínez no entra en ese juego y necesita una figura que él pueda manejar, ya sea por adhesión a su figura o por compromiso con él, o porque esa figura él tiene cierta documentación que lo puede, hasta si le da la gana, llevarlo a la chirola. Usted dirá, bueno, eso será extorsión. Sí, puede ser. Pues así las cosas, y le digo esto, miren, ese titular es muy edificante. Es un titular que salió en diciembre del 2021, donde la Procuraduría General de la República, y usted dice, Procuraduría General de la República, dice, aunque lo diga Camacho o lo diga Jenny Berenice, eso es Miriam Germán,
Danilo ordenó certificar contratos a favor de Alexis. Según el expediente del caso Actipulpo, el Poder Ejecutivo instruyó en ese sentido al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y al entonces Contralor de la Nación. Solamente ese titular, ya ese señor estuviera cogiendo vacaciones en Najayo, junto a José Ramón y Donald Guerrero. Pero usted ve que eso no ha pasado, y no creo que pase. Es decir, Danilo Medina, después de esas negociaciones, se siente aún más libre, se siente que está en su gobierno, aunque esté en la oposición, que no va a ser tocado, y él no le da mucha mente a la suerte de esa gente que le ha sido tan fiel hoy, como el caso de José Ramón, que ha sido una persona que usted le puede caer mal o no, pero de fidelidad con Danilo, pues ni sus hermanos han sido así. Y en el caso de Donald Guerrero, que yo creo que va en esa dirección, mientras él tenga pues su cuello fuera de peligro y pueda dormir en su casa, a él no le molestan ese tipo de cosas. Eso es para que lo vayan conociendo. Así las cosas, resumiendo, lo de Francisco Javier da la impresión de que tiene otra lectura más, de que puede ser el sustituto de Abel. Si Abel quiere mucho ser candidato del PLD, pues que cruce los dedos, porque esa situación como que no está clara. Como que puede surgirle una sorpresa antes de octubre. Vamos a un cambio, retornamos nada. Saludos a Inti Ramírez, que apareció aquí, a Elena Costa, a Marco Antonio Cruz, a Fernando Alcántara Lebrón, a Félix Antonio, a Juan Ortega, a Freddy Pereira, a Manuel Valdés Valera, a Roberto Rosario, que está ahí. Buenas noches a todos, gracias por seguirme. Mañana volvemos, si Dios lo permite.